Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un episodio y crear contenido sobre el tema del journaling, porque cada vez que hablo de ello o que, por ejemplo, en Instagram subo stories con mi cuaderno, ¿no? Y enseño que estoy haciendo journaling, siempre recibo un montón de preguntas sobre este tema, sobre cómo hacerlo, sobre qué es, ¿no? Y para qué sirve el tema del journaling. Así que eso vamos a hacer en este episodio. Voy a compartir contigo mi experiencia con el journaling, porque justo ahora, literalmente mientras estoy grabando este vídeo, hace 3 años que empecé la práctica del journaling y que lo he hecho prácticamente cada día. Yo diría que el 90% de las semanas de estos 3 años he seguido con esta práctica del journaling, y sí que ha habido algunas veces que, yo que sé, han pasado un par de semanas que no he escrito porque me he puesto mala, o ha pasado algo que me ha hecho no sentir que no quería escribir durante esa temporada, pero en general lo he mantenido de forma bastante constante. Así que voy a compartir al final qué es, para qué sirve, de qué forma te puede beneficiar, diferentes tipos de journaling que puedes aplicar, y al final cómo ha sido para mí y cómo he conseguido ser constante con esta práctica en mi vida. También te voy a dejar por aquí debajo un cuaderno de ejercicios que he creado con diferentes journaling prompts, que al final son como preguntas que te ayudan a empezar esta práctica del journaling, y en este caso son preguntas más centradas en crear tu visión para la vida que quieres, para este siguiente nivel o esta siguiente versión de tu vida que quieres crear. Y son preguntas que puedes hacer casi como modo de reto. Cada día puedes responder a una de estas preguntas en el mismo cuaderno que te dejo o en tu cuaderno, literalmente. Si tienes una libreta que utilizas para estos temas, lo puedes rellenar allí. Así que te lo dejo por aquí debajo para que te lo puedas descargar, y empezamos con el episodio de hoy. Bienvenida a Reescribe tu historia. Yo soy Iris y aquí he traído estos diferentes cuadernos que utilizo para journaling. De hecho, solo utilizo 2. He traído también el anterior, el cuaderno anterior que utilizaba a este cuando lo terminé, porque voy a leer un par de cosas que me parecen interesantes de ese cuaderno. Pero al final, como te comentaba al principio, hace 3 años que empecé la práctica del journaling. Y antes de eso sí que siempre había intentado mantener un diario, lo típico, ¿no? De querido diario, y explicaba un poquito lo que había pasado ese día, esa semana, cómo me sentía, pero la verdad es que nunca era constante. Siempre llegaba a un punto en el que habían pasado como 3 meses y escribía una entrada diciendo, como justificándome, ¿no? O sintiéndome mal porque había pasado tanto tiempo sin escribir el diario. No sé por qué nunca conseguía ser constante, quizá no le encontraba como un sentido o no había encontrado la forma de hacerlo que me gustara, pero al final siempre lo acababa dejando, pero al mismo tiempo era algo que siempre me llamaba mucho la atención y siempre intentaba empezar. Así que hace 3 años lo empecé con un propósito un poquito diferente, y aquí es donde quiero compartir contigo un poco qué es el journaling y los diferentes tipos de journaling que hay, para que puedas ver cuál es el que quizás te encaja más a ti y a tu forma de ser o a tu forma de trabajar. El journaling al final para mí es la práctica de escribir de forma regular o de forma diaria, y es con un propósito o una intención que al final tú vas a decidir. Para cada uno es totalmente diferente. Hay personas que traducen, ¿no?, el concepto de journaling como escritura terapéutica, porque lo utilizan más como para procesar o bien cosas del pasado o bien cosas del presente o cualquier emoción, pensamiento, al final como práctica de crecimiento personal o de autocuidado, y obviamente es un propósito para el cual puedes utilizar el tema o la práctica del journaling, pero hay otras personas que lo utilizan simplemente para manifestar o para el tema de la gratitud o para propósitos más creativos, para activar la creatividad. O en mi caso, por ejemplo, sí que lo utilizo para estar más en contacto conmigo misma, para al final gestionar o procesar mis emociones diarias o los eventos que van pasando en mi vida, para ir también, no sé, teniendo como una especie de diario de mi progreso de crecimiento personal. Y también algo que me gusta muchísimo es que tengo como una ventana a la Iris del pasado, a lo que estaba haciendo ese día, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando más o menos en su vida, o cuáles eran sus objetivos y sus deseos en ese momento. Y eso me parece súper interesante, y esta es la parte por la que ojalá lo hubiera empezado antes, ¿no? Y hubiera podido tener esa ventana a la mente de la Iris de hace incluso más años. Pero bueno, de momento al menos tengo la de hace 3 años. Y cuando empecé el primer cuaderno de journaling, que por cierto os voy a dejar, porque si
Si os buscáis un poquito lo mismo que yo buscaba, este es mi cuaderno ideal. Ojalá nunca dejen de hacerlo y por si acaso creo que voy a comprar unos cuantos porque es el que siempre utilizo desde el principio. Y al final es una libreta de Moleskine o Moleskine. Es el cuaderno negro, tapa blanda. A mí personalmente me gusta tapa blanda. Y tiene las páginas con puntitos, pero además es esta que tiene como extra páginas, así que es bastante gordito. Me gusta muchísimo y es el que mejor me va para hacer esta práctica del journaling. Y como te digo, empecé en mayo del 2020 y al principio de todo tengo estas páginas con diferentes journaling prompts porque cuando empecé me compré 2 guías en PDF con cada una tenía 30 journaling prompts. Eran como 2 meses de reto, ¿no? Para empezar la práctica del journaling. Así que empecé anotando todos los journaling prompts aquí. Y luego ya empecé a hacer cada día un journaling prompt y luego también hacía un poquito más lo que a mí me apetecía explicar. También tenía un apartado de gratitud porque en ese momento aún no tenía el planner. Así que tenía el apartado de gratitud y luego hacía uno de estos journaling prompts. Me hace mucha gracia porque en mayo del 2020, por ejemplo, aquí digo, ¿no? Hoy aún me siento bastante cansada, hoy he podido dormir bien, pero podría haber dormido más. Y comentaba, por ejemplo, que estaba un poco frustrada ese día, ¿no? Porque me había levantado de buen humor, pero al final en ese momento vivía en casa de mis padres y siempre hay un momento, ¿no? De al final que te enganches con otra persona es algo común cuando convives con otra persona. Y aquí contaba que pues se me había roto un poco el buen humor con el que me había levantado, pero que me recordaba a mí misma que era solo algo temporal y que todo estaría bien porque pronto pues conseguiría mi objetivo de mudarme e independizarme. Y luego digo que he estado trabajando y que estoy como un poco ansiosa, ¿no? Y nerviosa porque dentro de poco voy a lanzar mi primer curso online. Y digo aquí algo que me hace mucha gracia porque digo, siento que esto va a marcar un antes y un después en mi vida. Y me ha hecho mucha gracia porque literalmente sí que lo marcó la primera vez que lancé mi curso, que fue el primer curso que saqué de crecimiento personal. Literalmente marcó un antes y un después, y 2 meses más tarde de sacar el curso fue cuando me pude independizar. Así que es muy guay que justo empezara este cuaderno de journaling justo antes de que yo cumpliera estos objetivos, ¿no? Pero al final tengo como este registro de todo este proceso, de todo lo que pasó, de todos mis objetivos, también aquí justamente con el tema de la gratitud. Tengo una línea de gratitud que pone: estoy muy agradecida de haberme podido quedar en casa de Ander durante los 2 meses de confinamiento y de la pandemia, porque justo era el año en el que empezó la pandemia. Así que, como veis, es muy guay tener esta ventana al pasado y a lo que estaba pasando en ese momento exacto en mi vida. Así que en estos 3 años he ido cambiando, he ido probando diferentes cosas. Incluso de empezar esto, antes de empezar el primer cuaderno de journaling con el que conseguí ser constante, tenía 1000 libretas diferentes y tenía una, yo que sé, para las ideas de los vídeos, otra para temas más de ejercicio, otra para, yo que sé, mis objetivos, otra para, yo que sé, para mi diario, ¿no? De cosas que iban pasando en mi vida, y tenía tantas libretas para tantas cosas diferentes que al final no utilizaba ninguna y nunca era constante con el journaling. Así que cuando empecé esta quería que fuera algo, muy mío, algo que realmente me pudiera servir para cualquier cosa, que yo pudiera escribir aquí todo lo que yo quisiera sin sentir como ningún tipo de restricción. Si quería cosas creativas, pues cosas creativas. Si quería cosas más personales, más emocionales, pues aquí también. Si quería anotar mis objetivos, aquí también, ¿no? Que fuera algo mío, simplificarlo al máximo posible y al final también recordarme a mí misma que no tenía que ser algo perfecto y que era un cuaderno que solo yo vería, ¿no? Así que no tenía por qué estar tan pendiente de que todo estuviera bien y bonito y ordenado. Aún así, como veis, me sale ya de que todo sea bastante limpio, ordenado. No hago nunca ningún dibujo ni nada así porque es una parte de la creatividad con la que no nací. Se me da fatal el tema de dibujar, así que no me sale de dentro,
pero si por ejemplo a ti sí que te gusta y sueles expresarte quizá más con dibujos o con imágenes, sé que hay personas que tienen como una práctica de journaling muchísimo más creativa y más bonita. Al fin y al cabo, yo solo escribo, pero bueno, de nuevo cada uno lo puede utilizar de una forma diferente. ¿Qué más? También con el tiempo, obviamente yo saqué mi planner, el planner de LiveScript, y aquí ahora mismo hago parte de lo que hacía a nivel journaling en el cuaderno, pero es que aquí me va mejor porque es como más de mi práctica diaria. Lo que hago en el planner es cada día el apartado de gratitud, porque cada día del planner tiene este apartado para poner las 3 cosas por las que estás agradecida ese día. Y también hago 2 cosas más de journaling aquí. Primero, la reflexión semanal, porque también hay un apartado de reflexión semanal y me va muchísimo mejor aquí porque así lo puedo conectar con mis objetivos también de esta semana y hacer una reflexión de cómo ha sido mi progreso con los objetivos mensuales. Al final está como más integrado todo en el planner, así que hago la revisión semanal. Y también el análisis mensual, que también hay un apartado aquí. Así que, de nuevo, para todo lo relacionado con objetivos, para planear, para marcarme un poquito mis tareas y para reflexionar sobre mi progreso con estos objetivos, lo hago en el planner, que por eso también quería hacerlo como todo en un mismo sitio para estos temas. Y obviamente para marcarme un poco la visión, pero ya más específica, cuando tengo más claros los objetivos, también los objetivos me los marco en el planner, en el apartado de objetivos anuales, y los objetivos del trimestre también los detallo aquí. Y todo lo demás sí que lo hago en el cuaderno en este cuaderno negro, el de Moleskine, pero podéis utilizar obviamente cualquier cuaderno o libreta que tengáis, no hace falta ni que compréis ninguna nueva. Si tenéis una libreta en la que podéis escribir y tenéis un boli, podéis empezar la práctica del journaling. Lo que hago aquí es, primero de todo, lo que hago cada día, mi práctica diaria, que ya os he comentado varias veces, que evolucionó. Primero empecé con estos journaling prompts, que hice las 2 guías que me compré cuando empecé el tema del journaling, pero luego, gracias de hecho a uno de estos ejercicios de los journaling prompts o los ejercicios de journaling, que era como hacer una carta al universo, cuando hice ese día, ¿no?, del reto, me di cuenta que disfruté tanto de este ejercicio y de hacerlo como más dirigido a alguien, entre comillas, que era al universo, me hacía sentir como que todo fluía mejor para mí el hecho de dirigirlo a alguien y hacerlo más en formato carta. No sentía tanto que me hablaba a mí misma o que hablaba al papel, sino sentía que le hablaba a alguien y era alguien que no me juzgaba y que nunca leería esto realmente como si estuviera escribiendo algo para alguien que en realidad ya sabía todo lo que iba a escribir, pero aún así me sentía como que estaba dirigiendo, como que tenía más propósito la carta en sí y lo que estaba escribiendo en sí. Así que como me ayudó tanto a procesar todo y a escribir cada entrada de journaling, decidí seguir con esta práctica cuando terminé este reto de journaling y desde entonces cada día escribo una carta al universo, o al menos cada día que hago el journaling, que es como te digo el 90% de los días, y he seguido con esto desde hace 3 años. Como ves, está el cuaderno, el primer cuaderno todo lleno de cartas al universo. Y ahora tengo este, que es el que empecé, es el que estoy haciendo ahora, que lo empecé, creo que el año pasado, sí. El año pasado empecé este cuaderno y como es bastante gordito, pues aún voy como por la mitad. Pero también estoy como siguiendo muchísimo con la práctica. Sí que es verdad que quizá este año 2023 ha sido el año que más días he fallado con esta práctica, más que nada porque también he estado como con un cambio muy interno, ¿no?, y procesando cosas más de forma interna y no siempre he sentido como que estaba preparada o como que tenía ganas de procesarlo en papel. Pero aún así también es como, para mí forma parte, ¿no?, de la práctica del journaling, que es algo muy personal y que tú decides. Y para mí no es algo que sea estricto ni que sea obligatorio, no me obligo a hacerlo cada día, forma parte de mi rutina de mañana, pero si ese día no siento que tengan ganas o que tengan nada que contarle al universo, ese día no escribo y no pasa nada. No es una obligación, sino que es algo que hago porque me gusta y cuando me apetece, porque si no, literalmente sé que no voy a sacar nada. Aún así, sí que es verdad que en algunas temporadas lo he hecho más a modo reto y no siempre que no tengo nada que contar
no escribo. Es decir, hay días en los que siento que no tendría nada que contar, pero aún así empiezo a escribir y digo, hoy no tengo mucho que contar, o hoy estoy muy cansada. Y empiezo con esto y muchas veces, aunque no me lo parezca, eso ya me sirve de inicio como para continuar escribiendo. Creo que la práctica que yo hago es lo que creo que es Julia Cameron en el libro de El camino del artista, le da el nombre de Stream of Consciousness, que he buscado la traducción, sería como corriente de consciencia, que es literalmente empezar a escribir y escribir lo que te salga, o sea, sin pensarlo, simplemente dejar que tu consciencia empiece a escribir y vaciar todo lo que tienes en tu cabeza. No me he leído el libro, lo tengo pendiente porque justo ahora me he empezado a leer otro libro suyo que me está gustando mucho, pero habla muchísimo del tema del journaling, de hacer las morning pages, que son literalmente el ejercicio de escribir cada mañana 3 páginas de lo que te salga. Si te sale simplemente hoy no me apetece hacer esto, hoy no me apetece hacer esto, pues rellenas 3 páginas de esto, pero muchas veces seguro que te empieza a salir otras cosas, ¿no? Eso sí creo que es lo que más se parece a lo que yo hago cada mañana con las cartas al universo, pero no me pongo este número de 3 páginas, simplemente escribo pues tanto o tan poco como me apetezca este día. De nuevo, no descarto empezar a hacer esto de las 3 páginas cada día en algún momento. Otras cosas que hago de forma más esporádica a nivel journaling son, primero de todo, la carta mensual de gratitud. Es una carta mensual el mes que acaba de terminar, como agradeciendo todo lo que ha pasado, y también me ayuda a reflexionar y a centrarme quizá un poquito más en lo positivo. Y también hago una carta de scripting cada mes. Es decir, la carta de gratitud es tal cual todo lo que ha pasado en la realidad, y el scripting sería imaginándote que ya ha terminado el mes que estás a punto de empezar y estás escribiendo pues todo lo que ha pasado. Y es una práctica bastante clásica y que siempre se habla de ese tema en prácticas de manifestación, por ejemplo. Yo lo hago también para al final tener súper claro lo que quiero y en lo que me quiero enfocar ese mes, así que también es algo que hago, no cada mes, pero sí que me gusta hacerlo siempre que puedo, y también suelo utilizarlo para hacer ejercicios de crear mi visión. De hecho, aquí es cuando hice por primera vez mi manifiesto de 5 años, que es un ejercicio que está en el reto de tu mejor año, que hacemos cada año, a principios de año siempre hacemos este reto, y es un ejercicio que puse allí porque me gustó muchísimo cuando lo hice por primera vez, y como veis lo hice aquí, a ver si lo encuentro, aquí está, el manifiesto de 5 años, que este lo hice hace 2 años o 1 año y medio más o menos. Así que cada vez que quiero revisar mi visión, volver a conectar con mi visión y mis objetivos, hago estos ejercicios de visión de los próximos 3 años, 5 años, del próximo año, o vuelvo a anotar todos mis objetivos, lo que quiero conseguir, para al final conectar más con mis objetivos y lo que quiero conseguir y motivarme y tener más ilusión. Siempre que me falta la motivación es algo que siempre me ayuda mucho. También he cogido el diario para estoicos, The Daily Stoic, de Ryan Holiday, porque es este libro que tiene cada día una página, una meditación para leer, y me marqué esta el 21 de enero porque habla de tener un ritual de mañana, ¿no? La práctica del journaling es algo bastante común en los estoicos, así que en este apartado habla, ¿no?, de la práctica y de responder o hacerte preguntas cada mañana. Por ejemplo, ¿qué me falta para conseguir libertad de la pasión? Y para la tranquilidad, también una pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué se pide de mí? Como meditar en tus acciones. Al final, una serie de preguntas que escribió Epictetus como para sus meditaciones diarias o su práctica de journaling diaria. Y luego para el día siguiente, ¿no?, hace como la actividad o la práctica de journaling también de revisar el día. Y hace como 3 preguntas, creo, sí. La primera es, ¿cuál es un mal hábito que he conseguido como romper o al menos disminuir hoy? ¿Cómo o de qué forma soy mejor hoy? ¿Han sido mis acciones justas? ¿Y cómo puedo mejorar para mañana? También es una forma de hacer journaling, el hacerte preguntas cuando ha terminado el día. Yo siempre lo hago
cuando empieza el día, ¿no? De esta forma, esta corriente de conciencia, pero también puedes hacer tu práctica de journaling por la noche cuando ha terminado el día y hacer esta reflexión de todo lo que ha pasado durante ese día, si ha ido bien, si ha ido mal, si has conseguido lo que querías, si no, y también plantearte cómo podrías hacer que el día de mañana fuera mejor. En definitiva, hay muchísimas formas diferentes en las que puedes empezar a practicar el journaling. De nuevo, lo único que necesitas es una libreta o una hoja de papel y un bolígrafo. Yo sí que te recomiendo que lo hagas en papel, ¿no? Y a mano. Para mí tiene siempre muchísimos más beneficios y hay estudios sobre esto, ¿no? Sobre la diferencia que marca cuando escribes a mano, cómo lo procesas todo. Así que si puedes, ¿no? Te recomiendo que lo pruebes. También algo que suelo decir, que recuerdo que lo comenté en una llamada de Proyecto 90, que por cierto, los que estáis en Proyecto 90 o los que os apuntéis si os apetece participar en el programa de 90 días de crecimiento personal, tenéis incluido como bonus una guía con 30 journaling prompts, 30 ejercicios para empezar vuestra práctica del journaling, para tener esa claridad mental, para el autoconocimiento, autocuidado. Al final, para empezar esta práctica, 30 días de journaling prompts. Pero bueno, recuerdo en una llamada de Proyecto 90 en la que estábamos hablando sobre el tema y al final le dije a una chica, ¿no? Que tampoco te tienes que forzar si has probado el tema del journaling varias veces y no te gusta porque no te gusta escribir. Por ejemplo, que es algo que sé que a muchas personas no les gusta, ¿no? Quizá no es tu forma de procesar tus emociones, quizá ni pensamientos, quizá tu forma de procesarlo es bailando o meditando o en lugar de escribir, pues dibujando, ¿no? Haciéndolo más de forma gráfica, como hablábamos antes. Entonces no hace falta que te fuerces a que te guste escribir o a escribir cada día si va a ser algo que no te va a hacer sentir bien. Todas estas prácticas tienen el propósito de hacerte sentir mejor. Y cada uno se nos adapta o nos funciona mejor una práctica u otra. A mí, por ejemplo, el tema de dibujar, hacerlo más de forma visual, no me sirve porque no me gusta, es algo que no me sale. No está como natural en mí. En cambio, escribir es algo que me sale muy natural y que me gusta mucho, que disfruto muchísimo. Así que, en general, si siempre te ha gustado escribir, y no me refiero a escribir poemas, ni a escribir libros, ni a escribir ficción o no ficción, sino a expresarte de forma escrita, intenta el tema del journaling si aún no lo has hecho, porque estoy segura de que te va a gustar. Y, de nuevo, intenta hacerlo de diferentes formas, con el tema de las páginas de la mañana, las 3 páginas cada mañana, o haciéndolo en formato carta o respondiendo a journaling prompts. Al final prueba diferentes técnicas hasta encontrar la que más te adapta a ti y lo que te funciona. Pero espero que este episodio de hoy te haya servido así como modo introducción para conocer un poquito más cómo ha sido el tema del journaling para mí, aprender más sobre el journaling, sobre diferentes técnicas que puedes hacer. Y de nuevo te dejo este cuaderno de ejercicios con diferentes journaling prompts para crear tu visión, para clarificar tu visión y tus objetivos y para empezar a diseñar la vida que te gustaría tener. Te lo dejo por aquí debajo, te dejo también el Instagram de Reescribe tu historia y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo.